Dios nos ha permitido a través de una extensa, es decir, oportunidad, una extensa sección de lo que ha sido primera epístola de Pablo a los Corintios, apreciar la manera en cómo la iglesia de Cristo debería funcionar. El foco específico de este deseo de nuestro Dios tiene que ver con la manera en esta sección de cómo deberíamos funcionar en el culto público, en las reuniones congregacionales, tal como hoy estamos disfrutando, y que sabemos los corintios reciben en primera instancia la posibilidad de reconocer. Ellos, a través del mal uso, el mal entendimiento de cómo debía funcionar la iglesia, a través de deseos propios de lo que ellos pensaban era la mejor manera de llevar adelante el culto congregacional, están errando. Y por lo tanto es necesario que Pablo pueda compartir con ellos cómo hacerlo de buena manera, cómo llevar adelante un culto que realmente agrade a Dios, sea coherente con Dios, sea claramente algo que dé gloria a su nombre. Las referencias bíblicas que tenemos en la palabra a partir de 1 Corintios 11 son tremendamente específicas. De hecho, si avanzamos allá, déjeme mostrarles simplemente eso y... Acá. ¿Funciona? ¿No funciona? Ahí está. Vamos. Boicot. Ahí está. Si usted puede apreciar, necesito una más, por favor. Parece que deben moverlo desde allá. 1 Corintios capítulo 11, versículos 17 y 18, dice lo siguiente: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Note lo que está pasando con Corinto, lejos de lo que significa esta realidad que Dios esperaría fuera una tónica en el culto congregacional. Ellos estaban haciendo todo lo contrario y dice, se congregan para lo peor, no para lo mejor. Versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y aquello que es evidente desde el capítulo 11 en relación al culto congregacional, acompaña las enseñanzas de Pablo hasta el capítulo 14, que es precisamente el capítulo donde estamos como iglesia, viendo cuál es la manera en cómo Dios esperaría que nosotros llevásemos adelante la vida de iglesia bajo la manera que Él ha diseñado. Dios se define como un Dios de orden y Él espera y demanda coherencia de sus hijos. Todo lo que hemos aprendido hasta ahora tiene que ver fundamentalmente con la regulación, con la manera, con la forma en cómo nosotros deberíamos proceder en rectitud al Dios del cielo. El desorden, que se veía manifestado de diferentes maneras en servicios congregacionales, de manera particular en los corintios, implicaba el mal uso y el mal entendimiento de los dones espirituales. Y en particular, lo que hemos aprendido durante las últimas semanas, el abuso sobre la realidad del don de lenguas, la manera en cómo éste debía llevarse a cabo. Pablo entonces, en un tiempo incluso en donde estos dones de señales todavía estaban vigentes, les enseña la manera en cómo deberían tratarlos, cómo deberían usarlos correctamente. Hoy nos toca aprender sobre el proceder adecuado, no solo con el don de lengua, sino también con el don de profecía, que ha sido reconocido ampliamente por Pablo en todo el contexto, pero que no por ello debería manifestarse o practicarse de manera distorsionada. Si el tiempo lo permite, vamos a tener la posibilidad de terminar este capítulo aprendiendo lecciones finales tremendamente importantes y con gran significación también para nosotros. Acompáñame en su Biblia, por favor. Vamos a leer en primer lugar desde el versículo 26 al versículo 33 de 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, versículos 26 al 33. La palabra del Señor dice así: ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fue revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Acompáñenme en oración.
Dios bendito, te damos muchas gracias por darnos esta oportunidad de estar, Señor, meditando en su palabra. Somos bendecidos por tenerla, Señor, y por saber que es el alimento que necesitamos, Señor, para nuestra alma, que es aquello que tú consideras, Señor, requerimos para poder avanzar de buena manera en esta vida. Señor, gracias, porque toda tu palabra es verdad y porque toda ella, Señor, tiene propósitos santos para nosotros, porque cada porción de tu palabra está, Señor, manifestando tu propio poder, ese poder transformador que permite que un alma muerta en sus delitos y pecados pueda renacer a la vida, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, como también, Señor, la posibilidad de crecer en rectitud alrededor de la palabra, porque tú nos santificas en tu verdad. Tu palabra es verdad. Señor, gracias por darnos esta oportunidad de meditar en ella. Permítame, Señor, poder comunicarla con fidelidad, tal como usted espera, su pueblo pueda ser enseñado. Y ayúdenos, Señor, a poder ser coherentes, pensando por sobre todas las cosas en ti, oh Dios, y la manera en cómo tú, oh Dios, deseas que tu iglesia, Señor, se mueva en rectitud. En el nombre de Jesús oramos agradecidos. Amén. Amén. Lo primero que podemos apreciar en nuestro texto tiene que ver con el proceder adecuado. Entonces voy a pedir allá si pueden avanzar a este primer punto. Pablo acostumbra a anteceder, y mencioné eso la semana pasada, a exhortaciones evidentes hacia su audiencia con el término hermanos en primer lugar. De esta manera, como hemos aprendido, no solo establece un trato afable con su audiencia, sino también manifiesta cuál es la esperanza que él tiene, una esperanza que está sostenida en su convicción de que los hermanos allí son creyentes inmaduros que necesitan aprender la verdad y necesitan corregir aquellas malas prácticas en su vida a través del énfasis de la palabra en ella. Si usted va al versículo 26, el texto dice lo siguiente: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Lo que Pablo hace acá es muy interesante porque va a describir parte de lo que era un culto típico dentro de la iglesia en Corinto, en donde el énfasis de una participación masiva, haciendo muchas expresiones orales por parte de los que asistían, era común. Ahora tenemos muchas personas haciendo simultáneamente muchas cosas distintas que claramente no contribuían a lo que era la edificación, a lo que era el entendimiento correcto de la adoración a Dios. El apóstol afirma que cada vez que se reunían, fíjate lo que dice el texto, cada uno, y no puedes eludir una frase como esa, es porque lo que está mencionando es que todos los que participaban querían decir algo, no importa lo que fuera, querían decirlo. Y estaban allá entonces con eso provocando un caos terrible. Muy interesante, las consecuencias tristes que la iglesia está enfrentando tenía que ver en gran medida con ese sobreénfasis que se le daba a aquel lugar que por excelencia Dios quería se manejara de manera ordenada en fiel reflejo de lo que significa su propio carácter. Pablo empieza a mencionar algunas de las cosas que eran parte del culto público en los Corintios. Dice, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Algunos expresaban salmos, si bien podría ser una referencia al Salterio del Antiguo Testamento, el libro allá en donde los creyentes tomando aquel salmo estaban cantando, que podía ser con instrumentos musicales, o simplemente citando salmos de la palabra de Dios en medio del culto. También podría ser una acepción específica a salmos espontáneos, y la Biblia nos da algunas referencias que tienen que ver con cánticos que surgían en el corazón de personas con el propósito de adorar a Dios. Y tienes allá, por ejemplo, varios referencias en la Biblia como el cántico de María, de Zacarías, de Simeón en el Nuevo Testamento, de Débora en el Antiguo Testamento, ya en Jueces 5, de Balaam en Números, o de Moisés y María, allá en el libro de Éxodo. Y podría ser entonces que ya fuese con una intención más bien espontánea de adorar a Dios, se cantaban cánticos como los salmos, o se citaban, por parte de algunos, salmos ya existentes en el Antiguo Testamento. También el relato bíblico dice que algunos consideraban que era bueno expresar doctrina o enseñanza, que es otro de los términos usados allá. Personas que estaban en medio del culto informando sobre una verdad que creían era sumamente importante que los demás que estaban en el culto escucharan.
También menciona allá el texto griego, que habían algunos que sí manifestaban revelación. De hecho, en el griego, este es el tercer elemento citado en el relato. Y era básicamente aquello que recibían los profetas. Una revelación directa de parte de Dios, que el profeta tenía la capacidad de poder comunicar a las personas en la congregación. Y tienes allá entonces varias personas dentro del culto pensando que es una buena idea en medio del culto, mientras algunos están con salmos, mientras otros están enseñando, empezar a compartir revelación directa de parte de Dios. Otros tenían lenguas y hemos aprendido de eso ya, este don prominente de hablar en un idioma que no era el tuyo original, pero que otras personas que lo poseían podían entender a través de él las grandezas de Dios. Y por cierto, otros en medio del culto generaban interpretación. Entonces, mientras habían algunos hablando en lengua, otros estaban en el idioma de las personas diciendo lo que se estaba señalando. Ahora, permítame decir esto que me parece muy interesante. Es que ninguna de estas cosas que aparecen descritas acá son reprochables en sí mismas en este tiempo de la iglesia. En aquel tiempo, los corintios tenían el gran privilegio de poder recibir de parte de Dios revelación y compartir esa revelación. Tenían la posibilidad de evidenciar de manera concreta el don de lenguas y comunicar la grandeza de Dios, sobre todo a los incrédulos. Tenían la posibilidad de tener intérpretes que pudiesen explicar al resto de la iglesia qué era lo que estaba diciendo aquel que hablaba en lenguas. Tenían el privilegio de poder enseñar doctrina. Tenían la gran bendición de poder cantar o citar salmos. El punto no es aquello que estaban haciendo, el problema era la forma en cómo lo estaban haciendo. Todo eso calza perfecto con lo que tiene que ver con esa actitud que Pablo está reprochando sistemáticamente a lo largo del libro. No es buena vuestra jactancia. Es que si alguien se paraba, el otro no se podía quedar callado y tenía que decir algo. Entonces, si alguien partía con salmo, el otro decía, no, yo voy a dar una enseñanza. Y se podía enseñar. Y el otro decía, no, necesitamos algo mejor. Voy a revelar lo que Dios dice. Y otro decía, no, necesitamos algo que sea mucho más espectacular, la lengua. Y el otro decía, yo les voy a decir lo que dijo él. Al mismo tiempo. Y eso, obvio, tú podrías imaginar, terminaba generando una ensalada, es decir, en el culto que no tenía ningún tipo de coherencia. Terminaba generando un caos que francamente no ayudaba ni contribuía en absolutamente nada a lo que implicaba la edificación que Dios tanto desea que sea explícita. Es muy interesante y quizás vale la pena señalar que tanto el don de lenguas como el don de interpretación es la cuarta vez que Pablo en el original griego lo menciona en el último lugar del listado. Todo eso tiene sentido, mis queridos, y la razón del sentido de aquello es porque obviamente los corintios hacían un sobreénfasis en estos asuntos y él quiere ponerlos en el lugar que le corresponde, es decir, no sobreenfatizando aquello que no debía tener el rol que ellos le estaban dando, el rol que ellos le estaban asignando. El individualismo que estaba impulsando a los diferentes miembros del cuerpo de Cristo a tomar direcciones distintas en vez de estar marchando de manera coherente es lo que significa un orden correcto. Necesitaba ser reemplazado. Necesitaban enfatizar la importancia de hacer lo correcto. Y lo correcto era, tal como dice el verso 26, hacer todo para edificación. Y no edificas si el otro no entiende. No edificas si el otro no logra captar. No edificas si tu intención, francamente, está permeada, llena de egoísmo, orgullo y deseos de trascendencia inapropiada. Esa regla general, la de hacer todo para edificación, sirve como guía para todos los dones y para todas las circunstancias de lo que significa una reunión local. Todo lo que hacemos dentro de un culto público tiene que tener ese propósito. Y siempre tenemos que pensar en que todo lo que se lleve adelante, si no cumple el rol de edificar, de hacer crecer al otro en su fe, no tiene ningún sentido de que se haga. Eso debe hacernos pensar. Y es porque puedes hacer muchas cosas que pueden estimular las emociones. Puedes hacer muchas cosas que pueden hacer que tu mente salga completamente excitada, pero francamente no estás apuntando bien si no te enfocas en lo que realmente edifica, en lo que realmente fortalece la fe de las personas. Y lo que va a hacer entonces Pablo, después de señalar eso como una premisa sumamente importante que debía estar trazada ya, es empezar a regular
cuál debería ser la forma, cómo debería ser la manera en cómo los diferentes dones debían ser expresados dentro del culto público para reflejar orden, para que realmente sean de edificación. Y tienes allá entonces, en segundo lugar, el protocolo en el uso del don de lenguas. El protocolo en el uso del don de lenguas. Mira lo que dice el versículo 27 y 28. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. El versículo 27 pone en manifiesto directrices específicas que los hermanos debían tener presente. Si vas a usar el don de lenguas en un tiempo en donde podías usar el don de lenguas, tal como Pablo está enseñando, la manera correcta de hacerlo en el culto público era de la siguiente forma, o era la siguiente. Y hay 3 principios que son regulativos, sumamente normativos. El primero, note con atención, limitaba el número permitido de oradores en lenguas. Si tú miras el texto otra vez dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Note eso. En el contexto corinto, en donde el don de lenguas, este don de señales era permitido, usted debe saber que había regulación en cuanto al número de personas que podía hablar en lenguas. Y tienes allá 2 instancias, a lo más 3, que tenían la posibilidad de poder compartir y hablar en lenguas. Esto es muy interesante porque obviamente hay un número allá mayor a 1, no es la intención de que hubiese un monopolio de aquella persona, como muchas veces está la tentación, está el monopolio de la única persona que puede hablar, muy interesante, pero también hay un límite porque no se trataba del arbitrio de quien quisiera, sino también debía haber un orden regulado al respecto. Hermanos, otra vez, Dios es un Dios de orden y es muy interesante que las personas que no quieren vivir en aquella realidad no encuentran nada mejor que culpar al Espíritu Santo de Dios. Entonces, la gran justificación que tiene para poder ir más allá de aquello que ha sido regulado o normado, es decir, es que el Espíritu lo estableció así. Decir eso sería básicamente disociar al Espíritu con Dios. Si Dios es el Espíritu, si Dios ha revelado su palabra por el Espíritu, si el Espíritu nos guía a toda la verdad y Dios ha dicho 2, máximo 3, no hay ninguna posibilidad de justificar en el Espíritu ni 4, ni 5, ni 6. Ninguna. Es que poniéndonos en el caso que incluso el don de lengua fuese vigente en la actualidad, deberíamos decir con franqueza que cualquier lugar en donde alguien hablase como 4ª persona o como 5ª persona, ese lugar estaría deshonrando abiertamente a Dios. Una segunda restricción regulaba el orden que debía observarse. En ningún momento debía haber 2 o más personas hablando simultáneamente. Muy interesante eso, ¿no? Muy interesante. Mira lo que dice. Dice, y por turno. Es decir, había uno que hablaba, ese paraba, comenzaba el otro a hablar y ese paraba. Pudiese ser que hubiese un tercero, a lo más un tercero, que cuando el otro paraba, el segundo paraba, comenzaba a hablar. Muy interesante. Si no había un orden, si por alguna razón en el culto público habían 2 que simultáneamente lo decían, eso no era de Dios. Eso no era normativo, regulado, autorizado o aprobado por Dios. Y una tercera restricción es muy interesante que aparece descrito también en el relato, tiene que ver con el modo en cómo este tenía que aplicarse. Y el modo alude directamente a la importancia de la interpretación. Otra vez, versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3, por turno, y note, y uno interprete. Muy interesante. Siempre debía ser seguido todo esto que apuntaba a la expresión del don de lenguas por un intérprete. La regla era un intérprete por cada sesión de culto público. Es decir, si nosotros fuésemos corintios, al menos tenía que haber un intérprete que se iba a encargar de compartir a las personas lo que 2 o a lo más 3 personas, hablando en lengua, estaban diciendo para que los demás pudiesen entender. Si no hay un intérprete, no hay posibilidad de hacerlo. Hermanos, si no había un intérprete, eso no era de Dios.
todo el contexto nos ha dicho la importancia de que las personas puedan entender en su propio idioma. Pablo mismo ha dicho, prefiero hablar 5 palabras en mi propio idioma que un montón de otras, que miles de otras, en lengua que nadie entiende. Si el propósito no soy yo, si el propósito no se trata de mí, de cómo me siento mejor, de cómo siento que estoy en el clímax de esa relación superflua que de pronto mueve mi ser. Si se trata de Dios, de cómo Dios quiere que sea, y esto implica edificación, tiene que hacerse a la manera de Dios. Y este era el punto. De hecho, para que no haya duda al respecto, tú puedes pensar específicamente en lo que sigue diciendo allá, versículo 27 o 28. Mira ya el texto, versículo 28 dice, y si no hay intérprete, para que no haya duda o no, es para que no piense alguien que puede haber uno, pero quizás si no hay, no importa. No, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Eso es muy interesante. Mis hermanos, la razón de por qué es muy interesante es porque a través de esta sentencia directa que está aplicando, es decir, Pablo, a lo que debía ser la obediencia en la regulación del uso de dones, y en particular el don de lenguas, algunas personas han pensado que la interpretación correcta del texto es, mire, si no hay un intérprete, tú tienes que hablar en lenguas para ti mismo y para Dios. Entonces tú puedes hablar en lenguas en tu casa, en privado. Tú puedes hablar en lenguas saliendo del templo afuerita y empezar a hablar allá en una voz, si baja o quizás alta, con el propósito de que tú nomás te escuches y que otro pueda escucharte. Vamos, esta no es la interpretación. Y la razón fundamental de eso es porque todo lo que ha dicho Pablo hasta ahora es que todos los dones espirituales no se tratan de uno, no se tratan de ti, se tratan del otro, en cómo tú contribuyes al beneficio del cuerpo de Cristo. Si tú tienes el don de servicio, no es para servirte, es para servir a otros. Si tú tienes el don de enseñanza, no es para enseñarte, es para enseñar a otros. Habrá otro que tendrá el don de enseñanza que te enseñará a ti, habrá otro que tendrá el don de servicio que te servirá a ti. La idea de que por alguna razón Dios permite que haya un don egoísta no tiene sentido. Es decir, tú tienes un idioma, Dios te habla en tu idioma, Dios se ha encargado de que la verdad llegue a tu idioma, y precisamente el don de lengua existió para que algunos que tenían otro idioma pudiesen entender en su idioma las verdades de Dios. ¿Cuál sería la razón de que Dios desee que tú en otro idioma que no es el tuyo te hables a ti mismo? Francamente, eso no tiene sentido. Hermanos, francamente, no lo tiene. La idea fundamental del texto tiene que ver con que el hombre, la persona, aquella mujer que eventualmente pudiese pensar que está en una gran oportunidad de manifestar el don de lenguas, pero claramente se da cuenta que no llegó a la iglesia. El que interpreta, medita en su corazón. Este es el punto. No sé si usted ha pensado, pero esa terminología es básicamente la misma terminología que nosotros utilizamos, ¿o no? ¿No ha pensado en eso, no? Que de pronto lo pillan, ¿o no? Y de pronto yo pillo a mi esposa que está haciendo así, ¿no? La quedamos mirando, ¿no? Está hablando consigo mismo, ¿no? Está como diciéndose algo, ¿o no? Bueno, a veces hacemos eso, ¿no? Nosotros meditamos, y de hecho esta es una frase proverbial que apuntaba directamente a eso, a meditar en tu corazón y orar al Señor. Es decir, tengo el don de lenguas, quiero comunicar una verdad en lenguas, pero no llegó el intérprete, no está el intérprete, simplemente medito en mi corazón y oro al Señor esperando, en mi propio idioma, por cierto, ¿no? Esperando que llegue el momento en donde esto pueda ser aplicado conforme al formato de Dios. Hermano, eso es sumamente ordenado, nos habla básicamente de autocontrol. Ningún don, ninguna manifestación del Espíritu Santo es un permiso para el descontrol. Dios es un Dios de orden. Ninguna oportunidad que tú puedes experimentar o aún tú puedes pensar que es una oportunidad que viene de Dios distorsiona aquello que Dios ya estableció. Por lo tanto, lo que tenía que hacer, básicamente, aquella persona que pensaba podía compartir algo en otro idioma, al no tener un intérprete era guardar silencio, tal como dice el texto, hablar para sí mismo, meditar en su propio corazón, orar al Señor en la espera del momento en donde las condiciones requeridas se cumpliesen para poder hablar en lenguas. Muy, muy interesante. Al mirar las regulaciones existentes en las Escrituras para el uso del don de lenguas en la iglesia, mientras aún estaba vigente, una pregunta válida que podríamos hacernos y que vale la pena hacernos es, ¿cómo pueden entonces los carismáticos
argumentar en nuestros días en favor de la existencia del don de lenguas cuando rehúsan a seguir las reglas bíblicas que habían sido trazadas en el momento en el cual esto sí estaba permitido de ser llevado a cabo. Es decir, yo podría tener una discusión con alguien que me argumenta que cree en el don de lenguas y podría argumentarme con mucho peso, con mucho énfasis y con su experiencia personal para decirme, yo hablo lenguas, en mi iglesia yo hablo lenguas y yo debería preguntarle simplemente, ¿cuántos hablan en lenguas? Y si me dijera, mira, somos como 4 o 5, eso no es de Dios. Y debo decirlo con franqueza, es porque honestamente no podemos nosotros antojadizamente atribuirle a Dios algo que Dios ya normó. Si aún el don de lengua fuese vigente en nuestros días y la persona me dice, mira, es que hablamos varios al mismo tiempo porque queremos que varios sean edificados, eso no es de Dios. Es porque Dios dijo por turnos. Es que si aún pensáramos que el don de lenguas es vigente en nuestros días y dice, es que no tenemos intérprete, pero edificamos igual a la gente. No, eso no es de Dios, no lo edificas, dice Pablo en todo el contexto. Si no entienden, no los edificas. Si no hay intérprete, no es de Dios. Si no hay intérprete. Es que no se trata solo de una discusión entre continuistas y cesacionistas, entre los que creen que los dones siguen o los dones no han seguido en cuanto a los dones de señales. Esto básicamente se trata de una discusión entre los que le creen a Dios y los que no le creen, entre los que le obedecen y los que no le obedecen, entre los que están dispuestos a hacer lo que Él ha determinado bajo sus directrices, en su culto, en su iglesia, con sus personas, y no con lo que yo creo que sería mejor. O con lo que yo pienso que sería apropiado. Por lo tanto, no hay razonamiento para aquello. Y puedes con certeza decir, aún sabiendo que el don de señal de lenguas no es vigente en nuestros días, que si solo hicieras el ejercicio de ir a Corintios 14 y vieras las reglas establecidas, casi nada de lo que vemos hoy día de lenguas en un montón de lugares es aquella lengua que Dios permitió. Pero no solo hace eso. Nuestro Dios también va a compartir a través del texto el protocolo del uso del don de profecía. Muy, muy interesante. Hasta ahora todo lo que hemos visto de profecía ha sido algo bueno. De hecho, todo lo que ha dicho Pablo hasta ahora tiene que ver con la idea de que deberían profetizar mucho más que hablar en lenguas. La razón es porque la profecía era un don de señal que tenía que ver con una revelación de parte de Dios a través de una persona que comunicaba esa verdad a la iglesia. Recuerde, el canon bíblico no ha sido terminado. Todo lo que tiene la iglesia primitiva es el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la forma en cómo Dios regulaba la verdad en la iglesia del Nuevo Testamento, la manera en cómo Dios se encargaba de dar un fundamento a la iglesia del Nuevo Testamento, era a través de la revelación directa de Él, a través de profetas que comunicaban esa verdad a la iglesia. ¿Recuerda lo que decía nuestra lectura devocional en Efesios 4? Que hemos sido cimentados, fundados en el fundamento, en el cimiento de los apóstoles y profetas. El cimiento de la iglesia eran los apóstoles y los profetas, y sobre ese cimiento se sigue construyendo a través de pastores y maestros, tal como dice la Escritura. Evangelistas también son mencionados allá. Nota eso. El fundamento fue puesto en su inicio, en su origen. Si el fundamento está bien puesto, no necesitas volverlo a poner. Está bien puesto con apóstoles y profetas. Y aunque todo lo que ha dicho Pablo hasta ahora es bueno en cuanto a la profecía, yo creo que precisamente por eso lo usa acá. Es porque de una manera clara Él quiere mostrar que todo necesita ser regulado, todo necesita ser discernido. En una iglesia todo necesita ser evaluado. Es porque si el foco es edificar a los otros y obviamente bendecir a Dios, tenemos que estar atentos de que realmente lo estamos haciendo. Tenemos que evaluar si lo estamos haciendo bien. Y también hay regulación. Mira lo que dice el texto, versículo 29 al 32. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Bueno, tienes acá, hay tremendas oportunidades para ver cómo Dios está regulando entonces ahora el don de profecía.
Si bien hay un énfasis en este don, si bien hay un deseo genuino de Pablo de que este don sea comunicado en la iglesia por este propósito precioso de enseñar a toda la iglesia, de edificar a toda la iglesia, muy importante, no debía saltarse este principio de que debía ser a la manera de Dios. Y tienes allá en el versículo 29 dos principios. Mira lo que dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3. Muy interesante. Solamente 2 o 3. No puedo dejar de mencionarle que llama la atención el hecho que hay una diferencia en cómo lo dice con las lenguas a cómo lo dice con la profecía. En la profecía dice 2 o 3. En las lenguas dice 2, a lo más 3. ¿Nota la diferencia, no? Es decir, hay un deseo de parte de Pablo de que se entienda que realmente debe haber un enfoque en lo que significa el culto público, en la enseñanza, en la verdad que es entendida por todos, que es aprendida por todos y que es aplicada por todos. Entonces hay una regulación que nos habla específicamente de la limitación del número 2 o 3. Si hay más de 3, hay 4, hay 5, hay 6 profetas hablando, eso no era de Dios. Un segundo principio que podemos apreciar tiene que ver con que las profecías debían estar sujetas al discernimiento, debían estar sujetas a la evaluación. Mira lo que dice el texto allá. El texto dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. La profecía no era antojadiza, no era que alguien se paraba y decía: Dios me dijo que esto va a pasar, ¿o no? Lo que tenía que pasar era que había otro don, que ya Pablo ha mencionado en el capítulo 12, que entraba en vigencia activamente allí, el don de discernimiento. Ese don actuaba de tal manera que podía regular, entender, avalar si la profecía que se estaba comunicando era o no era de Dios. Necesitas el don de discernimiento si asumes la existencia del don de revelación. Es porque es la única manera de comprobar, mientras no tienes el canon bíblico terminado, de que realmente algo es o no es de Dios. Usted y yo tenemos una gran bendición en nuestros días. Es que al tener el canon bíblico terminado, al saber todo lo que Dios reveló y al saber que eso es todo lo que necesitamos para ser completos, enteramente preparados para toda buena obra, si alguien viene y te dice: mira, Dios me dijo esto, si no tiene capítulo y versículo, no te lo dijo Dios. Si tú me dices que Dios te dijo algo que es contrario a lo que dice la Biblia, no te lo dijo Dios. Si tú me dices algo que ya sale en la Biblia, prefiero escuchárselo a la Biblia. Es claro el hecho de que el énfasis específico, determinado, a partir de lo que era la realidad de parte de Dios, era que tenía que haber una evaluación en cuanto a lo que se decía. Obvio, eso da por sentado el hecho de que si algo no era de parte de Dios, a través de aquellos que podían discernir correctamente aquella verdad, era evidente que aquello debía ser manifestado, aclarado, y había una serie de regulaciones en contra de aquellos que mentían en la congregación. Mira lo que sigue diciendo el texto allá, versículo 30. Y si algo le fuera revelado a otro, que estuviera sentado, calle el primero. Muy interesante. Hay un tercer elemento mencionado allá a partir de lo que dice el versículo 30 y tiene que ver con la regulación del tiempo y la prioridad. Tienes un hombre que está parado entonces en el culto y está compartiendo una revelación directa de Dios. Recuerda, en aquel tiempo eso era aceptado, pero para que pudiese ser comprobado que era de Dios, tenía que haber alguien que tuviese el don de discernimiento que pudiese decir: sí, eso es de Dios. Luego se paraba otra persona y cuando la otra persona se paraba, si es que había otra persona en el culto público, para comunicar otra verdad de Dios, el primero se detenía y se sentaba. Bueno, le toca ahora a él. Muy interesante. De hecho, la Biblia es muy clara para dejar a entender que aún puede ser que tú mismo estabas hablando, pero de pronto, bueno, si va a hablar otro, esa es la regulación de Dios. Tiene que hablar el otro y yo me siento. Y ese otro tenía que ser juzgado en cuanto a lo que decía y hablaba conforme a lo que Dios estaba revelando y estaba siendo autorizado por aquellos que tenían el don de discernimiento. Y de pronto se paraba un tercero, el último que se podía parar, y ese último empezaba a decir a una revelación de Dios que era juzgada por los evaluadores, y cuando ellos decían es verdad de Dios, lo que hacía el segundo era que se sentaba, no importa si estaba hablando, se callaba y escuchaba lo que decía el otro. Hermanos, otra vez, súper interesante. Es un atentado contra nuestro propio ego, ¿no? Es que quiero terminar lo que tengo que decir. Bueno, es que si era de Dios, te vas a sentar y te vas a callar
y vas a escuchar al otro. Súper interesante. Lo que el mundo en nuestro tiempo, el mundo en la esfera del cristianismo en nuestro tiempo dice es básicamente darle libertad al espíritu. Es todo lo que Dios llama caos y desorden. Lo que la Biblia llama dejarse llevar por el espíritu es hacer las cosas a la manera de Dios. A la manera de Dios. Por lo tanto, otra vez, si aún creyéramos que en nuestros días existe revelación directa de Dios a personas específicas para comunicar a nosotros la verdad, algo que claramente sabemos no es una realidad. Pero digamos que aún así fuese real. Bueno, hay condiciones. Y si hay más de 3, eso no es de Dios. Y si se atropellan el uno con el otro y no respetan turnos, eso no es de Dios. Y si de pronto, es decir, lo que tenemos allá es alguien que sigue hablando mientras el otro se va, eso no es de Dios. Francamente, eso no es de Dios. Mira lo que dice versículo 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y para que todos sean exhortados. ¿Cuál es la razón por la cual el que está hablando en primer lugar debe detenerse en silencio y escuchar al segundo cuando el segundo empieza a hablar? Bueno, porque todos van a tener la posibilidad de hablar. Todos los que tienen el don de profecía, en el momento que Dios lo determine, bajo sus propias regulaciones, van a tener la opción de poder ejemplificar o manifestar aquello. Hermanos, muy interesante, es decir, todo aquello que tiene que ver con los dones espirituales son regulados de parte de Dios, son explicados de parte de Dios, a veces simplemente con una frase, pero una frase sucinta, precisa, para no salirte de aquel enfoque que Dios había determinado. Si es de Dios, ibas a tener la posibilidad de detenerte y no iba a haber espacio para sentirte malo, ¿no? Pucha, yo quería terminar y no me dejaron. ¿Por qué se paró tan rápido, no? No, nada de eso. ¿Por qué? Porque si entendías que era de Dios, era de Dios. Si se paró otro a hablar, bueno, me siento, me callo. Es lo que me corresponde, es lo que merece nuestro Dios en obediencia. Hermanos, todos aquellos que tenían el don de profecía podían ejercerlo, porque todos aquellos que tienen diferentes dones pueden ejercerlos, pero todos los dones deben ejercerse conforme a lo que Dios ha establecido. Hay algo muy interesante otra vez, tal como sucede con las lenguas, hay elementos que son relacionados o no, hay una cantidad máxima, tiene que haber decencia y orden, tiene que haber un reflejo claro en lo que significa el carácter de Dios, tiene que haber un intento de edificar, de alentar a otros, de que otros puedan crecer en la fe, y eso vale la pena de ser mencionado. Hay un todos que aparece en el versículo 31 que llama la atención, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Otra vez, si el propósito es que todos pudiesen recibir la verdad revelada de Dios, ¿por qué tendría que dividir mis oídos en escuchar a dos personas que están hablando simultáneamente? Si yo quiero escuchar la palabra de Dios, quiero escucharla la más clara posible, lo más nítido posible. Ojalá uno solo que hable clarito. Y ahí entonces se cumple el propósito. Se cumple el propósito. Hay claras alusiones al aprendizaje, muy llamativo. No tenía que ver con la jactancia del que hablaba. El hecho de hablar de parte de Dios era para que otros pudiesen aprender y recibir la verdad de Dios, para que todos sean exhortados, apunta a lo que significa el ánimo, el aliento, aquello que las personas necesitan escuchar, la verdad de Dios, no caprichos antojadizos, sino que la verdad de Dios para sus vidas. Y allí está. Y mira lo que dice versículo 32. Y el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Eso es tremendo. Esa palabra espíritu que aparece allá es la misma que ocupa Pablo en el contexto para hablar de dones espirituales. Es la misma en el griego, es exactamente la misma. De hecho, cuando comienza toda esta sección allá en el capítulo 12, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, es exactamente la misma palabra. Lo que está diciendo en la práctica es que cuando tú piensas en tu don espiritual, ese don espiritual está sujeto al profeta. Es decir, el don de la revelación está sujeto al profeta. Note esto, hay algo que tiene que ver con el autocontrol, con el dominio propio, hay algo que tiene que ver con la actitud de aquella persona que tenía el don de profecía, que sabía que tenía que detenerse, y tenía que detenerse, que sabía que había que parar, que sabía que había un tiempo para todo, que sabía que habían regulaciones específicas para seguir. Esta idea, otra vez, y necesito ser enfático de que yo no puedo controlar lo que el Espíritu quiere que diga en relación a esto, no guarda sentido, no guarda relación.
Es porque francamente todo lo que está diciendo Pablo acá es que si realmente tenías el don de profecía, sabías cuándo callar, sabías cuándo detenerte, podías detenerte, podías callar. Es porque el espíritu de los profetas, el don espiritual de los profetas está sujeto a los profetas. No es descontrol, es control, no es desorden, es orden. Aquello que Dios espera sea parte vital en el culto público de una iglesia. Los oráculos paganos, aquellos que tenían que ver con las prácticas paganas más conocidas y masivas, en la lógica de los corintios, no tenían esa clase de control. Los oradores se sentían obligados a seguir hablando y hablando hasta que perdiesen la fuerza de hablar, hasta que quedaran disfónicos, es la idea. Nada menos cercano a la idea del autocontrol. Muy interesante. Ningún verdadero profeta de Dios podía exigir a una prolongada audiencia que estuviesen atentos a todo lo que quisiera decir antojadizamente. No existía tal obligación. Habían turnos, habían necesidades específicas de autocontrol que tenían que ser evidenciados. Debido a la naturaleza de Dios, es que Pablo pudo decir lo que dijo acerca de los espíritus de los profetas, ¿o no? Muy interesante. Dios no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de paz. ¿Tienes allá el versículo 33? Literalmente eso es lo que dice. Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz. Nota que todo lo que estoy mencionando es básicamente lo que Dios está diciendo. Es decir, Dios está diciendo con claridad que no hay en Él ninguna lógica, ningún atisbo, ninguna idea, ningún pensamiento, ningún milímetro, ninguna emoción chiquitita que pudiese ser descontrolada. Nada de eso es parte de su carácter, de su esencia. Dios es un Dios, note, no solo de todo lo contrario a la confusión. Dios es un Dios de orden, sino que además es un Dios de paz. Note eso, nada que fomenta aquello que va en contra de la paz. Por lo tanto, aquellos que perturban la paz en un culto público no son de Dios. No están haciendo lo que es correcto ante los ojos de Dios. Muy interesante. Todos aquellos que perturban el orden dentro de un servicio no son de Dios. Y de pronto encontrarás personas que te dirán, pero ¿por qué tiene que tener todo tan regulado? ¿Por qué comienzan con una oración, después vienen dos alabanzas, después viene una lectura devocional, los avisos, ya me lo sé de memoria, después viene allá otra canción, y después viene la predicación? ¿Por qué siempre se saluda casi de la misma manera, se toma un versículo y hace lo que van a enseñar la próxima semana? O si tengo que seguir Corintios nomás, la próxima, Corintios 15, es como un spoiler permanente. Es como que ahí yo no siento el Espíritu, ¿no? Hermanos, eso es el Espíritu. Eso es el Señor. Es un Dios de orden. Es un Dios que espera que su pueblo evidencie el orden. Es un Dios que espera que la realidad de su carácter sea permeado en todas las aristas de los componentes de su propio cuerpo. Y eso es lo que deberíamos hacer. Recuerde usted que no puedes atribuir a inspiración de Dios. No puedes decir en ningún momento que Dios está en favor del desorden, del caos, de lo inapropiado. Recuerde que Dios es amor y el amor no hace nada indebido. Corintios capítulo 13. Él no va en contra de sí mismo, Él no se niega a sí mismo, Él lleva adelante aquello que ha establecido. Otra vez, muy importante, era necesario aprender que debían hacer las cosas a la manera de Dios. Permítame continuar. Allá tienes una siguiente manifestación específica, allá un siguiente protocolo que podemos aprender que tiene que ver con el protocolo femenino en el culto público. Mira lo que dice versículo 33, la parte B hasta el 36. Dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Un texto interesante, ¿o no? Y tremendamente fuerte. Habría anhelado que lo predicara Pastor Francisco. La adoración sigue siendo el tema. La forma en cómo nos edificamos unos a otros sigue siendo el tema. El culto público sigue siendo el tema. Mis hermanos,
Todo lo que Pablo está haciendo acá es decir cómo debe funcionar la iglesia cuando la iglesia se reúne, cómo debe funcionar la iglesia en el culto público de la iglesia, cómo no se trata de nosotros, sino se trata de lo que Dios quiere para que su cuerpo funcione a la manera de Dios. Y no puedes borrar ese versículo de la Biblia simplemente pensando que es difícil. No puedes borrar ese versículo pensando que algunas personas podrían acusarte de algo que francamente nunca vas a hacer. Si eres bíblico, sería el peor insulto que podrías escuchar, ser bíblico. No puedes eludir ese versículo cuando estás convencido de que todo lo que dijo antes y lo que dijo después es palabra de Dios. Tienes que tomar esa verdad con todo el valor que está establecido allá y debes estar dispuesto a saber que hay grandes verdades que Dios espera sean aplicadas en tu propia vida. Y déjeme mostrarle cómo el texto está siendo tan claro con eso. Toda la verdad de este párrafo comienza allá en la segunda parte del versículo 33. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callan en las congregaciones. Primer asunto que se descarta automáticamente y que es una defensa básicamente incorrecta de muchos. No está hablando de un asunto particular de la iglesia de Corinto, aunque es cierto que en los Corintios había un sobreuso, una clara exposición inapropiada de la mujer en el culto público. Pablo comienza todo eso diciendo, como en todas las iglesias de los santos. Esto no se trata solo de ustedes, se trata de todas las iglesias de los santos. ¿Hay iglesias con santos? Bueno, lo cierto es que allá este principio debe aplicar. Muy importante, queridos. Esto es algo cultural, tiene que ver con la cultura de aquella época. Es que en aquella época los hombres eran súper machistas, hermanos. Eso es un argumento sin sentido. La religión en Corinto era gobernada por las mujeres. Tenías más de 1000 sacerdotisas prostitutas en el templo de Artemisa. Y tenías un montón de mujeres que eran las que llevaban el culto idolátrico asociado a todo esto, que era básicamente aquello que estaba afectando a la iglesia. Hermanos, esto no es verdad. La lógica religiosa en el tiempo de los corintios era gobernada por la mujer. Por lo tanto, esto no era algo cultural, esto era algo anticultural. Es que Dios no se mueve por la cultura cuando se trata de decir la verdad. Dios no se mueve por lo que el hombre quisiera que se moviese para parecer, es decir, mucho más moderno. Dios es inmutable, la verdad de ayer sigue siendo la verdad de hoy. Dios no cambia. Y dice Pablo, como en todas las iglesias de los santos, la mujer calla en la congregación. Hay una norma universal avalada por la frase, como en todas las iglesias de los santos. Y esa norma era que en el culto público la mujer debía callar. Hermanos, no sé cómo explicarle eso de una manera distinta. Es porque lo dice. Trate de pescar alguna forma en que no lo diga y no lo dirá. Dice lo que dice. Ahora, ¿eso está negando la posibilidad de que la mujer pueda ejercer sus dones? Y la respuesta es, en ninguna manera. Es porque claramente todo lo que ha dicho Pablo hasta ahora es que todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen un don dado por Dios para el beneficio y el servicio de otros. Por lo tanto, no es el punto si la mujer puede o no puede ejercer su don. El punto es dónde y cómo va a ejercer ese don. Es decir, ¿quieres ayuda con eso? Bueno, si Dios te dio el don de la enseñanza, la Biblia dice en Tito que las mujeres mayores deben enseñar a las mujeres más jóvenes. Ejerce tu don. Esto se trata de dignidad. ¿Quiere decir entonces que Dios piensa que el hombre es mejor que la mujer? Y la respuesta es, en ninguna manera. Simplemente Dios se encarga de regular. Y cuando Dios regula, puede ser que a usted le guste o no le guste, pero Dios es Dios. Usted podría haber pensado que era una buena idea haber dicho 5, a lo más 6 que hablen en lenguas. Sería más entretenido. Pero no soy yo el que establece las regulaciones. Es Dios quien establece las regulaciones. Usted podría decir 4 o 8 que profeticen. ¿Cómo no quisiéramos que personas nos dijeran lo que Dios espera que sepamos? No, porque no eres tú el que regula, es el dueño de la iglesia el que regula su iglesia. La gran maravilla de todo eso se encuentra atrasada en la gran enseñanza que Dios nos da allá en 1 Corintios 11. Mira, retroceda conmigo a su Biblia, por favor. 1 Corintios capítulo 11.
Mira lo que dice versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Muy interesante, muy interesante. Hay una idea que debería decir es terriblemente errónea, y es pensar que la sumisión de la mujer al hombre es sinónimo de desigualdad o de inferioridad. Es pensar que el hecho de que Dios le ha dado un rol al hombre dentro del culto público quiere decir que básicamente Dios está despreciando a la mujer. Toda esa base se va a llevar en su vida por la influencia del mundo, no por lo que Dios le ha enseñado. Lo que Dios ha enseñado es algo muy interesante. Es que básicamente Cristo y el Padre funcionan en un rol de sumisión. Muy llamativo. Otra vez, si usted va al 3, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Note eso. Dios el Padre es cabeza de Cristo. ¿Es Cristo, es decir, más indigno que el Padre? Y la respuesta es absolutamente no. ¿Es la mujer, es decir, más indigna que el hombre porque el hombre es su cabeza? Y la respuesta es absolutamente no. Si creyere por algún segundo que la mujer es indigna porque debe sujetarse al varón, francamente usted debería asumir que Cristo es indigno porque se sujeta al Padre. No hay una ilustración más hermosa, más preciosa que Dios pudiese dar para que saque esos constructos culturales de su mente y se enfoque en lo que Dios dice, a la manera que Dios lo dice. ¿En su iglesia entonces no hay mujeres que puedan enseñar? Claro que sí. Buenas mujeres que pueden enseñar. Entonces, ¿no pueden ejercer su don? Claro que sí. Pueden ejercer su don en todo el amplio aspecto que Dios ha diseñado para que lo ejerza. Y el hombre en todo el amplio aspecto en donde Dios quiere que lo ejerza. Algunos podrían decir, bueno, esto es un asunto solo de Corinto, ¿no? Es un asunto solo. ¿Cómo podemos tomar un solo versículo para establecer ese principio para toda la iglesia? Bueno, un versículo es suficiente, ¿no? Pero hay mucho más que eso. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 12. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Note lo que está diciendo? Hermanos, Dios estableció un orden en el culto público y la mujer bíblica va a estar dispuesta a escuchar la instrucción que Dios le va a dar a través de hombres aprobados por Él que enseñarán su verdad, su verdad. Y la mujer que está escuchando la verdad de Dios puede estar convencida que va a estar feliz, porque lo más importante es eso, es escuchar la verdad de Dios. No es competir, no es pensar que puedo hacerlo mejor, porque francamente quizás lo podrías hacer, pero no sería bíblico. Y ahí está nuestra responsabilidad. Si quieres edificar la iglesia dentro de lo que es el culto público, no quieres ponerte en lugar de dominio, no quieres ponerte en lugar de enseñadora de un varón. Quieres estar en el lugar de un aprendiz. Quieres ser como María, a los pies de Cristo, escuchando todo lo que Cristo quiere decir. Quieres estar a los pies de aquella persona que Dios mismo determinó debía enseñarte en el culto público. Y quieres ser edificada, quieres ser enseñada, quieres ser claramente fortalecida en tu fe con el poder de la palabra santa. Usted va otra vez a 1 Corintios 14, usted notará lo que está pasando allá. Dice el texto, versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. El argumento otra vez de Pablo es muy interesante. Él está echando por tierra, en primer lugar, cualquier opción de crítica cultural. Dicen, todas las iglesias esto tiene que ser igual. Esto no es un asunto cultural. Pero en segundo lugar, está echando por tierra cualquier lógica que diga, pero esto es antojadizo de Pablo, esto no es bíblico. Francamente, Pablo ha sido inspirado por Dios, pero aún así él dice, la ley lo dice. Y usted podría preguntarse dónde la ley lo dice, y bueno, francamente, necesita simplemente ir a la Torá, necesita ir a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento y necesita darse cuenta cómo el Señor ha establecido claramente que Dios creó a Eva para que fuera ayuda idónea de Adán, y ese orden de relaciones, de responsabilidad, ha permanecido desde entonces. Dios hace responsable al hombre de la enseñanza sobre la mujer, y eso ha sido desde el principio.
no es cultural, es histórico, es bíblico y tiene gran sentido en la mente de nuestro Dios. Cuando la mujer come del fruto del árbol y se lo da a Adán, y Dios sabe que esto ha sucedido, la Biblia dice que Dios llamó a Adán. ¿Por qué no llamó a Eva? Si Eva fue la que primero comió del fruto, si Eva fue la que fue engañada por la serpiente, si Eva fue la que le dio a Adán y Adán comió. Bueno, francamente, porque Dios ha hecho al hombre responsable de la enseñanza, de la dirección, de la guía. No podría haber nada mejor, tanto en un matrimonio donde una esposa puede descansar, que su esposo le enseñará la verdad, que en una iglesia de descansar, que Dios ha establecido dones que pueden enseñarte la verdad, Muchas hermanas en Cristo han sido y son bien enseñadas bíblicamente y son plenamente capaces de comunicar sus conocimientos a los que están a su alrededor. Esto no es un cuestionamiento en la Escritura. El punto es dónde lo vas a ejecutar, dónde lo vas a hacer, dónde lo vas a ejercer. Y cuando se trata del culto público, Dios espera que quienes deben asumir ese rol y que no siempre quieren asumir ese rol, lo asuman. Avance conmigo, por favor, al siguiente versículo. Versículo 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Y hasta este punto usted podría haber dicho, le aguanto hasta el 34, pero el 35... Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Mis hermanos, debería decir acá asuntos que son tremendamente importantes. Quiere decir que nunca la mujer puede preguntar en un contexto eclesiástico y la respuesta es no, no dice eso. Todo el énfasis del pasaje tiene que ver con el culto público, tiene que ver con esta instancia donde estamos tú y yo ahora. Hay instancias en donde las hermanas pueden hacer preguntas y aportes interesantísimos y la respuesta es sí. Vas a tener estudios bíblicos, vas a tener la posibilidad donde puedes estudiar, como en el Centro de Estudios Bíblicos, acá en la iglesia. Vas a tener instancias en donde van a haber oportunidades de compartir el aprendizaje de un texto bíblico de una manera continua y puedes hacerlo. Pero cuando se trata del culto público, hay claramente una función, un orden que debe manejarse. Y de pronto escuchaste algo en lo que necesitas profundizar y no hay nada mejor que puedes hacer que llegar a la casa. Ya tienes un gran tema de conversación y decirle a tu esposo antes de que se duerma la siesta: mi amor, ¿me puedes explicar esto? ¿Me puedes decir qué es lo que quiso decir el pastor con eso? ¿Me puedes dar un poco más de luz? Porque esto, francamente, necesito reforzarlo mucho más. Y deberías decir lo que no está permitido, y esto diría que es lo más vergonzoso del pasaje, es que el esposo te diga, no sé. Y hermanos, no es porque no tiene derecho a no saberlo, es porque tiene el derecho a investigarlo, es porque tiene el derecho de responder a su esposa. Es porque tiene la responsabilidad de poder decirle la verdad a su mujer. Es porque no hay nadie mejor que él que debería decirle a su esposa lo que Dios ha dicho. Entonces, si no sé, investigo. Y si no sé dónde investigar, pregunto. Y si tengo que buscar a quién podría ayudarme con eso, lo busco. Pero no quiero que alguien le diga a mi esposa lo que yo debería decirle. Hay una esposa ya agradecida. Esto se está desordenando. Yo diría que hay grandes razones por las cuales, dirías, un patrón triste en la cual muchas, iglesias han caído. Es esta concepción de que no hay ningún problema, de que el esposo le diga a su esposa, pregúntale al pastor. Yo le digo a los esposos, si tu esposa tiene una pregunta y te la hace a ti, pregúntamela tú. Es porque no hay patrones más peligrosos en una relación de afecto y confianza. Y la historia lo ha demostrado.
en donde han habido caídas fuertes en inmoralidad a partir de buenas intenciones. Simplemente quiero que responda a mi pregunta y por otro lado, el otro quiere responder la pregunta. ¿No notas la sabiduría en eso? Yo la veo. Y yo veo cómo Dios se encarga de cuidar su rebaño al hacerlo de esa manera. Y usted entonces podría decir, entonces, ¿qué hago si soy soltera? Y bueno, Dios puede ser que tenga un padre para ti. Dios puede ser que tenga un hermano para ti. O Dios puede ser que tenga una hermana mayor que pueda enseñarte la verdad en este gran contexto de intimidad en donde puedes preguntarle y ella, ejerciendo su don de enseñanza, puede decirte lo que la Biblia dice. Lo que no hay duda es que si quieres aprender, puedes aprender. Si quieres resolver una duda, puedes resolverla. Hermanos, déjeme ser práctico con eso. No habría ninguna razón de ser de que mientras estoy enseñando, algunas manos empezaran a levantarse para hacer preguntas. Eso haría que no terminásemos nunca la enseñanza o la predicación. Eso haría que francamente el orden de aquello que Dios ha permitido se ordene pueda ser perdido, agotado automáticamente. Y eso no genera desafíos personales que deberíamos tener. Y mis hermanos, deben haber desafíos personales que debemos asumir. Dios está demandando que la esposa, si tiene alguna duda, le pregunte a su esposo, y Dios está demandando de manera implícita a través del pasaje que el esposo tiene que responderle a su esposa. Todo lo contrario sería algo indecoroso, como dice la Escritura, algo inapropiado, algo vergonzoso. Vergonzoso. Versículo 36, por favor. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Wow, una frase dura, sumamente dura, sumamente dura. Los corintios estaban actuando como si la palabra viniese de ellos. Es como si ellos fuesen los dueños de la palabra. Entonces estaban diciendo, bueno, esto lo vamos a hacer de esta manera. Bueno, la Biblia no dice eso, pero bueno, nosotros creemos que esto tiene que ser así. Y Pablo les está diciendo, ¿acaso la Biblia salió de ustedes? ¿Acaso la Biblia solo les llegó a ustedes? ¿Acaso ustedes son los dueños de la verdad? Y la respuesta es en ninguna manera, es decir, claramente no es así. Pero es lo mismo que hacemos nosotros cada vez que nos ponemos innovadores y pensamos que debemos hacer algo que pueda ayudar a Dios a hacer mejor su iglesia. Es decir, nada de lo que tú y yo podamos hacer puede hacer mejor a la iglesia de Cristo. Él se encarga bajo sus lineamientos de santificarla. Pero tienes que estar seguro de hacerlo a su manera, no a tu manera. Y Pablo le dice a los corintios, no son los únicos que han recibido la palabra, no viene de ustedes la palabra, no son los últimos que han recibido la verdad. La palabra es verdad, la palabra ha sido compartida. Versículo 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Han estado todo el tiempo siendo exhortados por Pablo porque ellos, en nombre de su espiritualidad, estaban atribuyendo importancia a ciertos dones que no tenían esa importancia, estaban definiendo dones de una manera que Dios no lo había definido, estaban ejerciendo en egoísmo aquello que francamente Dios decía que nunca debía ser manifestado en egoísmo, y Pablo está utilizando profunda ironía. ¿Usted se cree espiritual? ¿Usted cree que usted sabe la verdad? Bueno, usted debe darse cuenta que lo que estoy diciendo no es lo que simplemente yo quiero decir, porque Pablo de Tarso quiere decirlo, y no es porque Dios lo ha determinado así. Y hermanos, tenemos suficiente historia para demostrar que esto es lo que Dios quiso decir. Tenemos demasiada verdad reflejando aquello para estar convencidos de que esto es lo que Dios quiso decir. Versículo 38, mas el que ignora, ignore. Esta es una frase tremenda. Literalmente sería, bueno, el que desea ignorar, que sea ignorado. Si usted no quiere entender lo que la palabra del Señor dice, bueno, la iglesia no tiene ningún derecho a aceptarte. No tiene ningún derecho a escucharte. Si tú quieres vivir bajo tu propia regulación de lo que tú entiendes, que es la manera en cómo tú debes ejercer tu don, yo no tengo ninguna, pero ninguna responsabilidad delante de Dios para aceptarte. No lo tengo, no la tienes. No te puedes parar dentro del culto y decir, Dios me dijo que ahora me escuchan a mí, te vamos a callar. Y necesito decirlo así, porque lo vamos a hacer. Y no es porque sienta que tengo una autoridad tan poderosa para hacerlo, ni porque no he entendido el concepto del señorío inapropiado sobre el rebaño, es porque Dios lo dice. Y es porque nada que no edifique a la iglesia
debería ser aceptado en una iglesia. Amén. Espero que me ayude si un día pasa eso. Versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Tienes allá la conclusión final de todo eso? Esta es la aplicación correcta. Procura profetizar. Es decir, avanza en lo que significa el comunicar la verdad. En el contexto en el cual los corintios se encontraban, no dejen de hacer que la verdad de Dios sea comunicada en la iglesia. Regulada, por cierto, ¿no? 2, a lo más 3, obviamente por turnos, obviamente te callas y el otro empieza a hablar. Pero no dejes que en este contexto en donde la verdad está establecida, con la profecía ya es establecida, se lleve a cabo. Y no impidáis el hablar en lenguas, es decir, no es un error que alguien hable lenguas en el tiempo de los corintios bajo la dinámica establecida, es decir, 2 a lo más 3, que haya siempre un intérprete y también otra vez, es decir, siempre oportuno. Pero no te olvides de lo que es más importante, que es lo que los corintios habían olvidado hasta ese punto. Hágase todo decentemente y con orden. Decentemente es un término para la belleza, mis queridos. Literalmente significa bien formado y lleva la connotación de simetría, es algo que es simétrico. En la adoración cristiana, una impresión agradable en todos los asistentes sensatos debe ser algo que debe surgir de un objeto deseable. Debe haber decoro eclesiástico, debe haber claramente un sentido de reverencia, lo que implica su verdad. Debe haber, por cierto, un sentido de decencia en todo lo que se está llevando a cabo. La palabra orden que aparece descrito allá es una palabra que tiene un origen militar. Una fuerza militar bien ordenada, bien disciplinada, coloca a los hombres, a cada uno de los hombres en el lugar correcto, con un conocimiento de sus responsabilidades particulares. Eso es tremendo, es como aplícalo a la iglesia. En una iglesia ordenada debes colocar a cada persona en el lugar que le corresponde, bajo la dinámica que le corresponde, bajo los límites que le corresponden, bajo la madurez que le corresponde, bajo el don que le corresponde, y funciona bien. Pero si vas a poner a alguien que no está capacitado para algo, si vas a utilizar, es decir, a alguien en una función que no le corresponde, nada de eso va a terminar siendo edificante. Aunque diferente de la situación en Corinto, en algunos detalles, la adoración de la iglesia hoy día haría bien en adoptar los mismos criterios de belleza y orden cuando se realizan los cultos de adoración. Es a través de ese equilibrio que usted no solo puede agradar a Dios, sino que además puede estar absolutamente convencido de que usted está edificando a su hermano. Y hermanos, frente a cualquier deseo, frente a cualquier tentación, frente a cualquier intento de imposición, frente a cualquier tendencia cultural, que lo mejor o lo peor que alguien pueda decir de ti y de mí es que somos bíblicos. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar alrededor de tu palabra. Somos bendecidos por medio de ella, Señor. Y Señor, te damos la gloria por lo que significa aquello. Gracias, Dios del cielo, por darnos el tremendo honor de poder saber lo que tú quieres, Señor, de poder sabernos tu iglesia tal como tú lo has establecido, Señor, y de poder ver que te has encargado de decirnos cuáles son aquellos elementos que deben ser vitales en el ejercicio de la congregación. Gracias, Dios, por todas las semanas alrededor de este capítulo, Señor. Hemos sido tan, pero tan enseñados, Señor, por usted, y hemos sido tan, pero tan bendecidos con la verdad. Y no podemos negar, Señor, que permeados en este cuerpo de muerte vamos a luchar con algunas cosas. No nos van a gustar algunas cosas. Claramente algunas cosas las habríamos dicho distinto. Pero, Señor, estamos agradecidos y convencidos de que tú eres la verdad, de que tú no tienes ninguna lucha con el pecado, de que tú eres perfecto, de que tú eres justo, de que tú tienes pensamientos de bien para con nosotros, de que tú eres un Dios de orden, de que eres santo, Señor, y que demandas santidad a tu iglesia. Y que, Señor, esperas que seamos coherentes, consistentes con aquello que tú has enseñado. Señor, no queremos ser la iglesia de tal o cual pastor, queremos ser la iglesia de Cristo. Señor, no queremos ser la comunidad, no queremos ser el grupo, no queremos ser cualquier otro nombre humano, queremos ser la iglesia a secas, una iglesia bíblica. Que, Señor,
se agrade en obedecerte. Señor, se aliente en tu verdad. Señor, pida de tu gracia constantemente para no hacer lo que queremos hacer, sino hacer tu voluntad. Gracias, Dios y Padre, por tu verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.